Quisiera, por favor, que leyéramos los versículos del 1 al 8. Alguien se ponga de pie allí y lea Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 al 8. Sin más, solamente comienza a leer. 21, del 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ok, vamos a hacer una oración más. Padre, te damos gracias porque tenemos tu palabra. Tú has tomado la iniciativa de comunicarte con nosotros y revelarte, darte a conocer. Pedimos la ayuda de tu Espíritu para ser guiados a toda verdad, que podamos nosotros comprender con claridad tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hay algunas verdades que ya hemos cubierto acerca de qué es la iglesia, quiénes somos como iglesia. Primero, somos una idea de Dios. La iglesia es creación de Dios. Toda institución humana, pudiéramos nosotros algunas guiarla hasta decir, bueno, esto lo ideó Dios, como en el caso de la familia, que Dios creó al hombre y la mujer para hacer de ellos familia. La próxima institución que vemos en la iglesia es la iglesia como creada por Dios. Los partidos políticos, los clubes, las escuelas, toda otra institución o grupo, podemos decir que tienen una organización social, pero la iglesia es creación de Dios. Y eso lo dice allí cuando dice descender del cielo de Dios, la iglesia. En segundo lugar, hablamos que la iglesia es una nueva humanidad para una nueva creación. La esperanza de todos nosotros es que Dios va a hacer una creación nueva donde mora la justicia. Ahora, esa creación nueva va a ser poblada por una nueva humanidad. Esa nueva humanidad ya Dios ha empezado a crearla por medio de la fe en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así como dice aquí, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué pasó? Dice, ya sucedió, ya pasaron, quedaron atrás. Para una nueva creación, Dios tiene una nueva humanidad en Cristo. En tercer lugar, hablamos que la iglesia es la comunidad del reino de Dios. Por eso aquí, en Apocalipsis, el versículo 2 dice, y vi una santa ciudad, una nueva Jerusalén. Y nos está hablando del aspecto comunitario de la iglesia. Dios reina sobre toda la creación, sobre ángeles, demonios, sobre seres humanos, aún los que no creen, sobre ellos Dios reina. Dios reina sobre los fenómenos naturales, sobre los eventos en la historia. Dios es rey sobre todo y todos. Amén. Ahora, su reino se hace visible en aquella comunidad que es la iglesia, que vive bajo su gobierno. Es aquí entre nosotros que hemos reconocido a Cristo como Rey, que respetamos las leyes en su palabra, que se manifiesta cómo vive un pueblo bajo el gobierno de Dios. Amén. La iglesia es la comunidad del reino.
En cuarto lugar, dijimos que la iglesia es única en su clase por sus características. Primero, es santa. Esa santidad no está por nuestra fidelidad en apegarnos a la ley moral de Dios. Esa santidad está en que hemos reconocido que hemos quebrantado la ley de Dios, hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como único y suficiente sacrificio sustituto por nuestros pecados y que Él resucitó al tercer día. Al poner nuestra fe en el sacrificio de Cristo, nuestros pecados son perdonados y recibimos como herencia la vida eterna, no por mérito humano, no por sacrificio, no comprado con dinero, sino por gracia, solo por medio de la fe. Nuestros pecados son perdonados. Por eso la iglesia es una comunidad santa que refleja el carácter de un Dios que es santo. La segunda característica que hablamos de la iglesia, que nos hace una comunidad única, es que la iglesia es comprometida, leal en su amor a Jesucristo. Y eso se ve allí en el versículo 2, al final, que dice que la iglesia está dispuesta, preparada, vestida como una esposa para su marido. La relación de la esposa o de la novia con el marido ejemplifica dos cosas: el compromiso y el amor, la lealtad, la consagración al esposo, pero que esa consagración se sostiene no por el deber, no por la costumbre, no por la obligación, sino por el amor. Y nosotros debemos caracterizarnos por esto, sobre todas las cosas, por amar a Jesucristo. Por eso ese es nuestro primer lema en Miami City Church: We love God. Nosotros amamos a Dios, queremos amar a Dios, queremos ser conocidos como una iglesia que ama a Dios. ¿Puedes decir amén? Amén. Aleluya. Lo que hablamos la semana pasada, entonces, la tercera característica es que la comunidad del reino, la iglesia, es tabernáculo. Y allí subrayamos que nosotros somos ahora morada de Dios. Dios decidió morar en el Edén. Luego del pecado, el hombre jamás vio a Dios, pero cuando el Señor rescató, redimió al pueblo de Israel, le dio un mandamiento para construir un tabernáculo. Y en ese tabernáculo, en ese tent, Dios puso su presencia para bendecir al pueblo, para proteger al pueblo, para guiar al pueblo. En el tiempo de los reyes, por medio de Salomón, se construyó un templo ya estático y allí Dios puso también su presencia. Luego del exilio, que el templo fue destruido, en el tiempo del regreso con Zorobabel, Nehemías, Esdras, se reconstruye el templo en medio del profeta Ageo, también lo vemos allí, y allí el Señor puso también su presencia. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el templo que está allí no es el templo tampoco construido por ellos, sino un templo construido por Herodes para congraciarse o mostrar favor con los judíos. Allí nos vemos una manifestación de la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo vino la presencia de Dios a Israel? Por medio de Jesucristo. Entonces, cuando leemos capítulo 1 de Juan, vemos allí dice que a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, Él le dio a conocer. Él, siendo el Verbo, se encarnó y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Quien tocaba a Cristo, tocaba a Dios. Quien hablaba con Cristo, hablaba con Dios. Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, cuando Cristo muere y resucita, Él envía en Pentecostés el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora habita en el creyente individual. Y cuando nosotros como iglesia nos reunimos en un día como hoy, la presencia de Dios está aquí. Podemos decir, Dios está aquí. Pero no por estas cuatro paredes que llamamos templo, sino porque su pueblo, su iglesia, quien tiene el Espíritu Santo en el alma, está congregada en el nombre de Cristo. Y Él ha prometido hacer morada con su pueblo. Entonces ahora nosotros somos templo de Dios, tabernáculo de Dios.
La frase que quiero subrayar hoy es esta. Para nosotros somos familia de Dios y disfrutamos la plenitud de los beneficios de la familia de Dios. El versículo 7 dice de esta manera: el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será, ¿qué dice? Será mi hijo. Ya nosotros estamos tan familiarizados con el concepto de hijo que a veces pasamos por alto el alto privilegio de ser llamados hijos de Dios. Si ustedes buscan en su Biblia, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad, hermano, cuán grande amor Dios nos ha mostrado a nosotros para ser llamados hijos de Dios. La Nueva Versión Internacional dice para ser llamados hijos de Dios, y lo somos. Y lo somos. Es decir, que el sentido del versículo no es simplemente tener el título de ser hijo de Dios, sino el ser genuinos hijos de Dios. Todos nosotros tenemos, bueno, no todos, pero la gran mayoría de nosotros creo que tenemos personas mayores que nosotros que nos aman sinceramente, profundamente. En nuestra cultura cubana y en otras se le llama a estas personas a veces padrinos, ¿no es cierto? Y hay padrinos que aman con locura. Hay vecinos que llegan a ser parte de la familia. Hay vínculos filiales de amistad cercanos, de personas que llegan a ser para nosotros como si fueran madres y padres. Yo los tengo. Ahora, pero legalmente no tengo un vínculo filial con ellos. Cuando yo presento mi documentación, yo no tengo un vínculo filial con ellos, ni ellos lo tienen conmigo. ¿Por qué? Es una relación de afecto, pero no tiene aspectos legales, legítimos. ¿Me siguen? Ahora, cuando Dios ha decidido hacernos sus hijos, Él nos está haciendo legalmente sus hijos. No nos están llamando meramente hijos por cariño o afecto, sino que legalmente somos sus hijos. ¿Por qué digo eso? Cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, versículo 12, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amado, ese es un versículo precioso. Fíjense, para llegar a ser hijo de Dios, se nos dice que debemos poner nuestra fe en Jesucristo. Esa fe en Jesucristo significa que creemos en lo que Él hizo y creemos en en quien Él es. ¿Qué hizo Cristo que nos salvó? Se encarnó, vivió una vida obediente, cumpliendo la ley de Dios, murió en nuestro lugar en la cruz y su sacrificio fue aceptado porque resucitó al tercer día. Ese hecho histórico, evidenciado, registrado en el Nuevo Testamento, pero no solamente en la literatura cristiana, sino también en la literatura secular, ese evento de la vida extraordinaria de Cristo, la muerte singular de Cristo en sustitución por nuestros pecados y su resurrección, es la garantía de nuestra salvación. Ahora, también tenemos que confiar en quien Él es, porque Él no es un hombre que dijo morir en sacrificio por la humanidad. Porque si fuese así, ¿por qué la muerte de los pecadores al lado de Cristo no nos salva? ¿No murieron en un mismo madero? ¿No murieron en manos de los mismos jueces? ¿No murieron a la misma hora? ¿Por qué el sacrificio de los ladrones
no salva y el de Cristo sí salva. ¿Acaso los clavos de Cristo son de oro y los demás son de acero? Dime, Marta. Los ladrones eran pecadores, pero Jesús no pecó. Entonces por quien Él es, no por simplemente lo que hizo, sino por quien Él es. Él es el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, que en Él está toda la plenitud de Dios, que es igual a Dios. Y dice Filipenses capítulo 2 que Él no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó de los privilegios de ser Dios y se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo nos puede salvar y hacernos hijos de Dios por lo que Él hizo y porque Él es quien dijo ser. ¿Me siguen? Ahora, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en estos dos aspectos de la redención, la obra y la persona de Cristo, por gracia somos adoptados como hijos de Dios. ¿Alguien puede leerme Efesios capítulo 1, versículo 4? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El siguiente, por favor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Le voy a hacer un comercial. Nosotros a partir de enero vamos a empezar a estudiar versículo por versículo la carta de Efesios. Así que vaya leyéndola y estudiándola, porque vamos a tomar un tiempecito allí, estudiando el libro de la carta a los Efesios, versículo por versículo, a partir de enero. ¿Ok? Espero que ya estén embullados. Por eso voy a salvar muchos aspectos en estos versículos para ir al grano. Y es este. Dios nos adoptó como sus hijos, dice allí en ese versículo, al final, por el puro afecto de su voluntad. Permíteme detenerme en cada palabra allí. Primero, puro es ausencia de mezcla, una sola esencia. Lo que quiere decir que el afecto que está siendo modificado por la palabra puro, que es el adjetivo, el afecto es único factor motivador para la elección de Dios en Cristo. El puro afecto de su voluntad. Lo que quiere decir es que nada obligó a Dios a adoptarnos. Él lo hizo solo porque quiso. Y quiso hacerlo porque nos amó. Y nos amó y punto. Y punto. Amado hermano, nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Tú te imaginas? Nosotros hemos quebrantado la ley del Dios santo, santo, santo. Y teníamos que dar cuentas por nuestros delitos al Dios santo, 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 porque Él es el juez de todos los hombres. Y Él pasó por alto eso y envió a su Hijo para hacer sacrificio sustituto por nuestros pecados, para no solo ofrecernos la oportunidad de perdón, porque Él podía simplemente perdonar sin quedar con un vínculo de compromiso hacia nosotros, pero Él hizo más que eso. Él nos libró de culpa y estableció un vínculo con nosotros como un padre con un hijo. Nosotros no decidimos hacer de Dios nuestro Padre. Lo que quiero decir con esto es que aun cuando nosotros pusiéramos nuestra fe en Cristo, nosotros no podíamos obligar a Dios que fuera nuestro Padre. Un juez me puede perdonar una multa. ¿Se acuerdan de mi historia? Pero eso no lo pone en la obligación de establecer un parentesco conmigo.
Pero Dios no solamente me libró de culpa, sino que Él decidió ser mi Padre, adoptarme. Pero cuando Dios me adopta, volviendo a Juan 1:12, me da el derecho, la potestad de ser llamado hijo de Dios. De manera que cuando yo me presente en el cielo, yo puedo decir, yo soy Darwin González, hijo de Dios. ¿Me explico? Yo soy hijo de Dios. Y con esas credenciales, por su gracia, tengo acceso a la vida eterna. Porque legalmente mis deudas fueron pagadas. Legalmente mi nombre fue registrado en el cielo como hijo de Dios. Y legalmente Dios responde por mí como mi Padre. A Dios sea toda la gloria. Eso nos hace a nosotros entonces familia. Porque si yo soy hijo y yo tengo hijo y Calisa es hija, nosotros somos hermanos. Entonces, la vida cristiana, no me voy a cansar nunca de decir esto, no solamente es una fe, no es solamente una creencia que aceptar, sino una familia a la cual pertenecer. We belong Jesus and we belong the church. Nosotros pertenecemos to the church. Nosotros pertenecemos a Cristo, pero nosotros pertenecemos a la iglesia. Pertenecemos a la iglesia. Yo te pertenezco a ti, mi hermano, y tú me perteneces a mí. Nosotros estamos juntos en el reino de Dios. Como un cuerpo está entrelazado por la coyuntura, los tuétanos, en lo íntimo. De manera que llegamos a ser muchos miembros, pero un solo cuerpo. Así somos como familia. Somos hermanos y hermanas, los unos de los otros. Y nos pertenecemos y vivimos juntos la fe. Gloria a Dios por eso. Esta familia va a estar juntas por toda la eternidad. Estas promesas, estas realidades, es Dios en el cielo, viendo la iglesia ya redimida, exaltada, santificada, glorificada en el cielo. Y allí Él dice, yo seré su Dios, ellos serán mis hijos. Entonces, nosotros seremos hermanos, con un vínculo que trasciende no solamente las divisiones sociales, étnicas, de idioma, de raza, de cultura, de nivel intelectual, ahora y aquí, sino que sobrepasa las barreras del tiempo, más allá de la muerte. Tenemos un vínculo los unos con los otros. Nosotros mortificamos escuchando de otros. Elianeo dice, acuérdate que esto es hasta que la muerte nos separe. No más. Hasta que la muerte nos separe, no más. Pero hablando seriamente, la iglesia no es hasta que la muerte nos separe. Nosotros somos iglesia y somos familia, aún más allá de la muerte. ¿Cuánto necesitamos rescatar el valor de la iglesia hoy en día? ¿Cuánto contrasta, cuán distante está esto a ese individualismo de la fe, la privatización de la fe, de que yo creo mi manera y creo y expreso mi fe como quiera, donde quiera, y no rindo cuenta a nadie, no tengo a nadie, a ningún líder que me enseñe, que vele por mí, que me pide cuenta de mi manera de vivir. Ese cristianismo que estamos adaptados culturalmente ahora a verlo y aceptarlo como normal, qué distante está al cuadro bíblico de lo que somos como iglesia. Somos familia, nos pertenecemos unos a otros, tenemos un vínculo más fuerte que la muerte, porque más allá reinaremos juntamente con Cristo por toda
la eternidad. Lo que quiero decirle en 5 minutos ahora es que como somos familia, gozamos de los beneficios de ser familia de Dios, hijos de Dios. Alguien que me lea el versículo 4 y el 5, por favor. Adelante, 4 y 5. Sí, por favor, sí. Qué bueno que no quieren irse de aquí. Apocalipsis 21, 4 y 5. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amado hermano, lo que está aquí describiendo Juan es un estado de plena dicha y felicidad. Aquí dicen: enjugará Dios la lágrima de los ojos de ellos. Es decir, que cuando Dios consuele nuestro corazón en la eternidad, no habrá motivo por el cual nosotros llorar. No habrá más muerte. Es decir, que allí habremos vencido la muerte para siempre, para gozar de vida eterna. No habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque todo eso pertenecía a la vida caída del ser humano bajo las condiciones del pecado. Pero como ya se venció el pecado, como ya Cristo venció la muerte, como ya Cristo venció a Satanás, como ya Cristo venció al mundo y nosotros junto con Él hemos vencido también, ahora ya en el cielo no hay lugar para nada negativo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos nosotros un estado de perfecta dicha y felicidad en el cielo como hijos de Dios? Porque su presencia allí está reinando. Reinando. Y donde Dios reina, el orden de Dios se establece. Y donde está el orden de Dios, nosotros gozamos de los beneficios de su reino. Paz, gozo, amor, justicia por toda la eternidad. En contraste con eso, pensemos en la tierra y en el infierno. Rápidamente. En la tierra nosotros aún gozamos de ciertos placeres, beneficios y momentos felices. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra su bondad. Y Dios hace su morada en la tierra para sustentar la vida y cuidar al ser humano, aun cuando no sea creyente. Porque Dios está comprometido con su creación y participa en la historia de su creación. Nosotros aún gozamos en esta vida buenos placeres y momentos felices. Pero no son completos, no son permanentes y no son perfectos, aunque lo disfrutamos. ¿Por qué? Por la presencia del pecado en nuestra vida. Ahora, aquí vemos un estado de parcial felicidad y presencia del mal, aquí y ahora. Pensemos en el infierno. El infierno es el lugar de total ausencia de Dios. Por tanto, allí no hay nada de placer, ahí no hay nada de bendición, ahí no hay paz y no hay gozo. Todas las figuras que aparecen en el Nuevo Testamento del infierno son de martirio, de muerte, de sufrimiento, pero que no acaba. Que no acaba. ¿Por qué? Porque Dios no está allí. Y entonces, donde Dios no está, lo que hay es ausencia del orden de Dios, es el caos que produce el pecado. Y lo que se experimenta bajo el caos del pecado es tormento. Tormento. ¿Tiene sentido para usted? Pero mire, hermano,
El cielo no es como la tierra, un gozo parcial. El cielo es todo lo contrario al infierno. El cielo es la casa de Dios, con la familia de Dios, gozando por toda la eternidad los beneficios de estar bajo el gobierno y el orden de Dios. A Él sea toda la gloria. Para recrearnos aún más en la gracia de Dios, recuerden esto. En el Edén, siendo perfectos, Adán y Eva gozaban de un Edén terrenal. Nosotros, a pesar de haber quebrantado la ley de Dios, por la muerte de Cristo, por el pago de Cristo en la cruz, no recibimos un Edén terrenal, sino un Edén celestial. Ahora, nosotros, quienes no merecemos ni un Edén terrenal, ¿por qué disfrutaremos de un Edén celestial? Por el valor que Dios Padre le otorgó a la muerte de su Hijo Jesucristo. Piénselo de esta manera. Cuando nosotros pecamos contra Dios, adquirimos una deuda ante Dios. Cuando Cristo pagó por nuestros pecados, se creó un superávit, se creó una ganancia tal que quedó crédito a nuestro favor que no solo cubrió el perdón de pecados, sino que nos compró un lugar en el cielo. Por la dignidad de Jesucristo, nosotros ahora tenemos esperanza de vida eterna. ¿Puede dar gloria a Dios? Aleluya. Somos familia de Dios y es preciosa la herencia que nos ha tocado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche y te damos gracias por la oportunidad que nos da en deleitarnos en tu palabra. Padre, que amemos cada día más tu iglesia, que nos apasionemos más y más por el ideal de la iglesia revelada en el Nuevo Testamento. Padre mío, que juntos podamos santificarnos para dar testimonio de tu gracia en todo lugar. En el nombre de Jesús.